Hola, mi nombre es María Camila Vargas y hoy voy a hablarles acerca de Friedrich Nietzsche. Nietzsche nació en Rocken, cerca de Lützen, el 15 de octubre de 1844 y murió en Weimar el 25 de agosto de 1900. Fue un filósofo, poeta, músico y filólogo alemán, considerado uno de los pensadores modernos más influyentes del siglo XIX. Nietzsche realizó una crítica exhaustiva de la cultura, la religión y la filosofía occidental, mediante la desconstrucción de conceptos que las integran, basada en un análisis de actitudes morales, positivas y negativas hacia la vida. Este trabajo afectó profundamente a generaciones posteriores de teólogos, filósofos, sociólogos, psicólogos, poetas, novelistas y dramaturgos. Principalmente meditó sobre las consecuencias del triunfo del secularismo, de la Ilustración, expresa en su observación: Dios ha muerto, de una manera que determinó la agenda de muchos de los intelectuales más célebres después de su muerte. Si bien hay quienes sostienen que la característica definitoria de Nietzsche no es tanto la temática que trabajaba, sino el estilo y la sutileza con el cual lo hacía. Fue un actor que introdujo, como ningún otro, una cosmovisión que ha reorganizado el pensamiento del siglo XX. Nietzsche recibió un amplio reconocimiento durante la segunda mitad del siglo XX, como una figura significativa en la filosofía moderna. Su influencia fue particularmente notoria en los filósofos existencialistas, críticos, fenomenológicos y posmodernos, en la sociología de Max Weber. Es considerado uno de los tres maestros de la sospecha, junto a Karl Marx y Sigmund Freud. Nietzsche, después de su graduación, comenzó sus estudios de teología, filología clásica en la Universidad de Bonn. Nietzsche, después de su graduación en 1864, comenzó sus estudios de teología, filología clásica en la Universidad de Bonn. Nietzsche viajó frecuentemente y vivió hasta 1889 como un autor independiente en diferentes ciudades. Estuvo muchos veranos en Cismaría, cerca de Saint-Maurice, en Suecia, y muchos otros otoños en las ciudades italianas de Genoa, Rapallo, Turín y la ciudad francesa de Niza. Ocasionalmente volvía a Naumburgo a visitar a su familia, y durante este periodo especialmente él y su hermana tuvieron repetidos conflictos y reconciliaciones. Vivía de su pensión de profesor retirado de la Universidad de Basilea, pero también recibía ayuda de sus amigos. En 1867 realizó un año de servicio militar voluntario con la División de Artillería Prusiana de Naumburgo. En marzo de 1868 sufrió un accidente ecuestre que lo excluyó del servicio militar y le permitió volver a dedicarse al estudio. Ese mismo año conoció a Richard Wagner, el personaje fundamental en su desarrollo. Nietzsche recibió una oferta extraordinaria por parte de la Universidad de Basilea para convertirse en profesor de filología clásica antes de licenciarse, siendo así el profesor más joven de la universidad. En su trabajo filológico durante esa época, cabe reseñar el descubrimiento de que el ritmo en la métrica poética de los antiguos dependía únicamente de la duración de las sílabas, a diferencia de la métrica moderna, basada en la acentuación. En 1869, la Universidad de Leipzig le concedió el doctorado sin examen ni disertación en mérito a la calidad de sus investigaciones. Inmediatamente, la Universidad de Basilea
lo nombró profesor de filología clásica y al año siguiente Nietzsche obtuvo la ciudadanía suiza y fue ascendido a profesor honorario. Después de trasladarse a Basilea, Nietzsche renunció a su ciudadanía alemana, manteniéndose durante el resto de su vida oficialmente sin nacionalidad alguna. Sin embargo, en agosto de 1870, obtuvo un permiso para servir en el bando prusiano durante la guerra franco-prusiana, pero solo como médico camillero, ya que la neutral suiza le impidió reclutarse como combatiente. Su paso por la milicia fue de tan solo un mes, pero vivió múltiples experiencias. Allí fue testigo de los efectos traumáticos de la batalla. Contrajo difteria y disentería, enfermedades que le arruinaron la salud de por vida. De vuelta a Basilea ese mismo año, Nietzsche fue testigo del establecimiento del Imperio Alemán y el auge de Otto von Bismarck, a quien veía como un extranjero, con escepticismo. En la universidad pronunció su discurso inaugural sobre la personalidad de Homero. En esta época conoció a Franz Overbeck, un profesor de teología, cuya amistad conservó durante el resto de su vida. El historiador Jacob Burckhardt, cuyas lecturas Nietzsche analizaba frecuentemente, se convirtió en otro colega influente. También durante este periodo leerá la obra del filósofo Max Stirner, cuya influencia será notable en él. Nietzsche había conocido ya a Richard Wagner en Leipzig en 1868 y algo después a la esposa de Wagner, Cosima. Admiraba a ambos profundamente y, durante su estancia en Basilea, fue un asiduo invitado en la casa de los Wagner. Estos lo introdujeron en su círculo más íntimo y le agradecieron la atención que dio al principio del Festival de Bayreuth. En 1870 regaló a Cosima Wagner por su cumpleaños el manuscrito de la primera versión, El origen de la tragedia. En 1872, Nietzsche publica su primer libro, El nacimiento de la tragedia en el espíritu de la música. Sin embargo, el trabajo, en el cual siguió un preciso método filológico para estructurar toda su especulación filosófica radicalmente novedosa, no fue bien recibido entre sus colegas filólogos, incluido su profesor Rilke. En el polémico panfleto para una filología del futuro, Ulrich von Wilamowitz criticó duramente el libro, lo que contribuyó sin embargo a aumentar su polémica notoriedad en los círculos filológicos y universitarios de Alemania. En respuesta, Rohde, por la fecha del profesor Kiel y el mismo Wagner salieron públicamente en defensa de Nietzsche. Estos hechos remarcaron el aislamiento creciente que sentía dentro de la comunidad filológica, y por ello el filósofo intentó, infructuosamente, ganar la cátedra de filosofía en Basilea. En 1879, después de un declive de salud, se vio forzado a abandonar su puesto como profesor. Desde su juventud, Nietzsche había padecido de frecuentes momentos de debilidad generalizada, con épocas de carencia visual que rozaba la ceguera, fuertes migrañas y violentos ataques estomacales. Estas condiciones persistentes agravaron quizás con su accidente del caballo en 1868 y las enfermedades en 1870, y continuaron afectándolo durante sus años en Basilea, forzándolo a tomar unas vacaciones cada vez más largas, hasta que fue prácticamente imposible retomar el trabajo. El 25 de agosto de 1900, Nietzsche murió después de contraer neumonía.
Por deseo de Elizabeth, su hermana, fue inhumado como su padre en la iglesia de Rocken.